el Señor los bendiga. La verdad que también es el mismo sentir del momento de oración que hemos tenido, ¿no? Estamos viviendo tiempos realmente muy difíciles que traen al corazón temor y sabemos que el temor es un traidor, ¿no? Es un enemigo que nos quita la mirada del Señor y nos pone la mirada en nuestro problema, en nuestra situación o en lo que está pasando, en lo difícil o en lo que da miedo. Y justamente es cuanto más tenemos que ahora volcar nuestra fe al Señor, mirar más al Señor, depender más de nuestro gran Dios, como oramos, nuestro todopoderoso Dios, y confiar en Él, ¿no? Que Él es soberano y Él sabe bien lo que hace y refugiarnos bajo sus alas, sabiendo de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pido permiso para compartir la pantalla. Huguito, Ale, ¿puedo compartir tranquilamente? Ahí te Sí. habilito. Ah, bueno, Listo. muy bien. Vamos a usar una presentación que nos vaya ayudando, por ahí ayudándome más a mí, que nos va a ir guiando en este estudio. Como bien decía Huguito, hoy vamos a ver Hechos, capítulo número 5, del verso 1 al 16, y en la próxima reunión, si el Señor lo permite, vamos a estar desde el 17 hasta el 42, donde termina el capítulo número 5 de Hechos. ¿Sí? En un momento del momento de oración me caí, se me cortó la conexión, no sé por qué, no suele pasar, pero bueno, si se llega a caer de vuelta, espérenme unos segunditos, nos volvemos a conectar y seguimos. Eh, Muy bien, hecho este comentario, seguimos con nuestro estudio. Una breve introducción. El libro de Hechos realmente es una parte maravillosa de la historia bíblica. Realmente damos gracias al Señor por este trabajo, este gran trabajo que hizo este hermano Lucas, guiado por el Espíritu Santo, para dejarnos esta joya en la Escritura y poder conocer desde la ascensión, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, los sucesos que fueron siguiendo el nacimiento de la amada iglesia de nuestro Señor, su crecimiento, también cómo el Evangelio nos llegó a nosotros, que éramos no judíos, los gentiles, cómo Dios levantó a aquel varón, a Pablo, para que hoy nosotros, sin tener relación con el pueblo de Israel, pudiéramos también recibir la gracia y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un libro maravilloso, ¿no? Y que como bien oramos, nos lleva al modelo bíblico, de aquella primera iglesia. En el capítulo anterior ustedes pudieron ver el sentir, ¿no? De esta iglesia naciente, de tener todas las cosas en común y saciar las necesidades de todos los hermanos para que no haya entre ellos nadie que esté pasando ninguna necesidad básica, material, nadie que esté pasando hambre, nadie que no tenga que vestir o dónde dormir, ¿no? Entonces los hermanos, voluntariamente tenían este deseo del corazón de tener todas las cosas en común para que a nadie le falte nada. Realmente, un sentimiento hermoso, ¿no? Que puesto en el corazón por Dios. En este contexto, pudimos conocer a un hombre llamado José, a quien los apóstoles lo apodaron Bernabé, que hizo esto, ¿no? Vendió una heredad que él tenía y entregó el total de dinero a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Con esta breve introducción pasamos a leer nuestro relato bíblico. Vamos ahí a Hechos, capítulo número 5. Vamos a leer todo de corrido hasta el versículo número 16. Y después vamos a ir meditando sobre algunas, de las porciones que leímos. ¿Sí? Así que comenzamos, dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido.
Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiera el Señor bendecir esta porción de la palabra. Leíamos en dos oportunidades que y vino gran temor sobre todos ellos, y al final también decíamos, y todos, el gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron. Y hermanos, sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Seguimos leyendo esta porción y al ver eh, este juicio que Dios hace y esta disciplina que Dios toma en su iglesia, también trae este temor, ¿no? Este temor santo de saber que con Dios no se juega, ¿sí? Así que vamos a comenzar con nuestro estudio y vamos a ver quién era Ananías y Zafira, ¿no? Bueno, Ananías es un nombre judío que probablemente significa el Señor es benigno, el Señor es bueno. Es algo común este nombre en el libro de Hechos, ¿eh? Y es necesario resaltar que esta persona, ¿no? Este Ananías que leíamos en nuestro pasaje, no tiene nada que ver con aquel Ananías que oró por Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo ese encuentro personal con Cristo camino a Damasco y quedó ciego? Y el Señor habla a un hombre, a un siervo suyo llamado Ananías, y le dice que vaya y que tenga este encuentro con Saulo. Y Ananías tiene temor porque conocía la fama de Saulo, ¿no? Como perseguía a la iglesia, pero sin embargo el Señor lo envía, ¿no? No tiene nada que ver con este Ananías, ni tampoco con el sumo sacerdote que presidió el juicio contra Pablo, a quien el sumo sacerdote manda a que se abofetee a Pablo cuando Pablo está exponiendo, ¿no? Y Pablo no reconoce que él es ese sumo sacerdote, y bueno, ahí también aparece una situación que lo van a ver ustedes más adelante en el capítulo 23 de los Hechos. Por eso vemos que el nombre Ananías en la comunidad de la primera iglesia, entre allí los israelitas, era muy común. El nombre Zafira aparece una sola vez en las Escrituras y significa hermosa. Como el de su marido, estos dos nombres son arameos, y ambos, en este matrimonio, pertenecen a la comunidad cristiana en Jerusalén, a la primera iglesia que se estaba allí formando en Jerusalén, ¿sí? Seguimos, ¿eh? Vamos a ver el engaño. ¿Cuál fue realmente el pecado que ellos cometieron? ¿Sí? Porque podríamos sacar un montón de hipótesis, ¿sí? Pero bueno, la Biblia es bastante clara en respecto a lo que ellos hicieron y el porqué de la severidad de la sentencia del Señor, ¿no? Es necesario decir que el sistema de compartir las riquezas que decíamos al principio, de que las personas que tenían una propiedad y la vendían para traerla a los pies de los apóstoles, era totalmente voluntario. Esto salía del corazón de la persona que tenía algo y que sabía que sus hermanos les faltaba, entonces del corazón le salía hacerlo. No era por obligación o imposición. Nadie tenía la obligación de vender nada para traerlo a la iglesia. Esto salía del deseo de aquellos que lo tenían y lo podían hacer para saciar las necesidades de aquellos que no tenían. Por lo que este matrimonio tenían todo el derecho de usar su propiedad como quisiesen, era suya. ¿Sí? Entonces el pecado no estuvo en el simple hecho de quedarse con algo del dinero. Hemos leído en el relato que ellos idean un plan, tienen una heredad, la venden y se quedan con una parte del dinero, pero el quedarse con una parte del dinero no es el pecado, sino el pecado es la simulación e hipocresía. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos fingieron entregar el total de la venta. ¿eh? Ellos
tuvieron una simulación. Ellos vendieron su heredad, sustrajeron de esa heredad y dijeron, traemos el total por el cual la hemos vendido. ¿Sí? Ellos fingieron entregar el total de la venta, por lo cual el pecado que ellos cometieron, como decíamos, simulación, hipocresía, y por lo tanto es la mentira, ¿no? Y sobre todo la mentira a Dios, ¿sí? Ellos dijeron consagrar a Dios el total cuando solo era una parte. Ellos tentaron a Dios probando hasta dónde podrían abusar de su bondad. Y esto realmente nos tiene que hacer agarrar escalofríos. ¿Cuántas veces jugamos, hermanos, y tristemente lo digo, ¿no? Con la bondad de nuestro Dios? Que el Señor nos libre de jugar con situaciones. Total, el Señor es bueno. Total, el Señor perdona. Total, no va a pasar nada. ¿Mm? Juntos, dice nuestro apunte ahí, juntos buscaban alabanza y reconocimiento. ¿Por qué hicieron esto, no? Porque ellos pudieron haber vendido y decir, traemos una parte, porque la otra parte la necesitamos. Pero ¿por qué mintieron? ¿Por qué simularon que traían el total? Porque buscaban la alabanza y el reconocimiento por parte de los miembros de la iglesia. Cuando Ananías llega a donde estaban los apóstoles y trae el dinero, tal como lo hizo Bernabé, seguramente no sabemos si de forma audible o silenciosa, la congregación lo alaba por este hecho, ¿sí? Y lo ponen en el mismo nivel que Bernabé, que ustedes leyeron el miércoles pasado, de cómo él vendió su heredad y la trajo por completo a los pies del Señor, ¿sí? Entonces, en esta situación ellos estaban mintiendo, ¿sí? Estaban simulando. Ahora, si estamos diciendo que ellos pecaron, tenemos que tener una escritura que claramente condene esto que ellos estaban haciendo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Sí? El pecado, efectivamente, que ellos hicieron está claramente condenado por la palabra del Señor. Desde los 10 mandamientos, la mentira es prohibida para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan en Éxodo 20:16? Que nos dice, vamos a leer rápidamente, dice, no hablarás contra tu prójimo mal, falso testimonio. En cortas palabras, no mentirás, ¿sí? También la Biblia nos habla acerca de el tentar a Dios es un espantoso pecado que está prohibido por Deuteronomio 6:16. Este es el pasaje que el Señor Jesucristo utilizó cuando allí tentado por Satanás lo lleva al pináculo del templo y Satanás lo incita a que se tire de aquel lugar, aludiendo a que como era hijo de Dios, Dios mandaría a sus ángeles a que no tropezara su pie en piedra. Y el Señor contundentemente usa este pasaje, allí de Deuteronomio 6:16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Eh, Seguimos. El Señor Jesús, ya en esta tierra, nos habla y nos exhorta y nos enseña a guardarnos de toda hipocresía. Es necesario que leamos estos pasajes de Mateo, porque realmente nos deja un fundamento sólido para tener vidas libres de mentira, de hipocresía, y poder tener una vida sin doblez, una vida transparente. Dice el Señor Jesús allí en Mateo capítulo número 6, 5 al 8 y el versículo 16 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y ahí dice, ¿cuál es el sentimiento de esa oración? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de los hombres. ¿Sí? Y nos enseña el Señor el modo de acercarnos a Él. Dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y el versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Ahí se descomponían, no se lavaban la cara, quedaban mal presentados, para que todos digan, mirá, está ayunando. Y el Señor dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la misma simulación que Ananías y Zafira hicieron. Hipócritas. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra hipócritas? ¿No? De aquellas caretas del teatro donde aquellos actores, para simular si estaban tristes o alegres, se ponían una careta y actuaban. Estaban representando algo que ellos no eran. Esto es exactamente lo mismo, es representar algo que no se siente, algo que no se es.
¿Mm? Y lo que hizo Ananías y Zafira justamente es esto, esta mentira, ¿no? Esta simulación, esta hipocresía de decir algo, de consagrar algo como que era el todo, cuando estaban mintiendo, y sobre todo mintiéndole al Señor. También el apóstol Pablo nos va a decir que nadie se puede burlar de Dios. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 al 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué advertencia de la palabra del Señor. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de Dios, y Dios no puede ser burlado, ¿sí? El escritor de los Hebreos también nos va a recordar lo feo que es provocar a este Dios santo. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, allí en Hebreos capítulo número 10, el versículo número 31. Como hijos de Dios, somos llamados a reflejar al Señor Jesús en nuestras vidas. Cuando creímos en Cristo, cuando le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, e invitamos al Señor Jesucristo a que venga a vivir a nuestra vida, ahí comenzó nuestra vida en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios, y el Señor nos resucitó con Cristo, nos dio una nueva vida. Nada que ver las cosas de ahora con las de antes. El Señor dice que somos nuevas criaturas, todo ha sido hecho nuevo, y con una misión, no solamente de darnos salvación y vida eterna, que la verdad que eso sería ya sublime y glorioso y vasto, sino que Dios quiere moldear en nuestra vida al Señor Jesucristo. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Max Lucado, que él dice que eh, Dios nos ama así como somos, pero como nos ama tanto, Él va a transformarnos a la imagen de su Hijo. Él no quiere dejarnos en esa imagen de pecado que teníamos. Él nos limpia de pecado y Él va a ir transformando en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Pero cuando mentimos o cuando caemos en la hipocresía, no nos parecemos al Señor Jesús, sino que nos parecemos a Satanás. Fíjense lo que el Señor Jesús le dice a aquellos fariseos del tiempo de él. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, allí en San Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y nos dice cómo es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios nos salvó, y quiere que nosotros cada día sigamos las pisadas de Cristo para parecernos cada vez más a nuestro Señor. Pero cuando entramos en este estado de mentira y de hipocresía, lejos de parecernos al Señor, nos parecemos a nuestro peor enemigo, que es Satanás, ¿sí? Decía allí un comentarista: el pecado es un misterio que hace que el hombre actúe irracionalmente. Cuando pecamos, realmente no actuamos como Dios espera que actuemos, y hasta como nosotros esperamos actuar. ¿No te ha pasado alguna vez que por ahí caíste en pecado, hiciste algo, hiciste: ¿qué me pasó? ¿Cómo pude llegar a hacer esto? ¿Cómo pude llegar a pensar de esta manera? ¿Cómo pude llegar a expresarme de esta manera? ¿O a actuar de esta manera? ¿Eh? Porque el pecado es este misterio que actúa en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nos hace actuar como locos, irracionalmente. Por eso el Señor nos limpia de todo pecado y lo saca de nuestra vida y nos manda que vivamos vidas libres de pecado. Así que ellos claramente habían cometido un pecado que claramente la Biblia lo condenaba en las Escrituras, ¿sí? Ellos no estaban cometiendo algo que desconocían, estaban haciendo algo que sabían fehacientemente que estaba mal delante de los ojos del Señor. Y me venía a la imagen esto. ¿Se acuerdan el pasaje de Isaías capítulo número 6? Si alguien no se acuerda y puede leer por ahí en la pantallita, yo lo voy a poner ahí. Eh, ¿Se acuerdan en ese año tan especial para el profeta Isaías, que muere un rey que seguramente él tenía confianza en este rey? Era un apoyo tal vez para él. Eh, Habrá sentido que cuando muere este rey se le venía el mundo abajo. Yo lo pude entender este pasaje cuando falleció mi papá. Cuando
Mi papá, parte de la presencia del Señor, mi papá, ustedes lo conocieron, su carácter, su forma de ser, hacía que toda la familia descansáramos en su fuerza, en su sabiduría, en su temperamento, en todo lo que él era. Cuando él partió es como que sentí, se me viene el mundo abajo, ¿sí? Y pude sentir esta experiencia que sintió Isaías, no tal literal como lo vio él, pero sí verla al Señor obrando en mi vida, diciendo, aunque se te fue un sustento fuerte, en donde vos te apoyabas, yo sigo estando y yo pude ver en mi vida al Señor, pero a lo que iba en este punto de Isaías es que la visión que tiene Isaías, ¿no? Del Señor. Ve al Señor sentado en un trono alto, en un trono sublime, y sus faldas llenaban el templo. Nos está hablando de un monarca realmente que no hay nadie como él. Fíjense, su trono es alto. Cuando en las monarquías de la antigüedad ponían a un trono de algún rey más alto de los demás, estaban indicando que ese era el superior, no hay nadie por arriba de él. Y encima nos habla de que es sublime y nos habla que su falda, sus vestidos llenaban el templo, hablándonos de la dignidad, la honra y la gloria de este rey. Cuanto los reyes de la antigüedad, cuanto más largos eran sus vestidos, hablaban de cómo gobernaban los confines de la tierra, cuánto más territorio tenían de reinado. Y este rey, alto, sublime, que ve Isaías, sus faldas llaman al templo, como que no hay nadie como él en gloria, no hay nadie como él en lo que es majestad, y sus dominios, su imperio es enorme, él gobierna por sobre todos. De tal manera que dice la Biblia que había serafines, ángeles, estos ángeles santos para estar apartados de todo pecado y de todo mal, separados para estar delante de la presencia del Señor, oficiando delante de Dios, estos ángeles dice que en su pureza aún cubrían su rostro, cubrían sus pies con sus alas delante de la persona de aquel rey, ¿sí? Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Miren, nosotros en Villa Madera hemos estudiado eh, los atributos de Dios, ¿no? Y nuestro gran Dios tiene muchísimos atributos. Y hay atributos en Dios que no son transferibles, como por ejemplo su poder. Él es todopoderoso. No hay nadie que tenga más poder que nuestro Dios. Y ese es atributo de nuestro Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. No hay nadie que sepa todo como sabe nuestro Dios. Sin embargo, fíjense que los ángeles no resaltan ni la fuerza de Dios ni la sabiduría de Dios. Resaltan la santidad de Dios. Ellos dicen, Santo, Santo, Santo. Y hermanos, cuando pecamos y como seres humanos, en toda la humanidad, en todo tiempo y en toda dispersación, ¿eh? Con nuestro pecado hemos ofendido justamente la santidad de este Dios santo. Estos ángeles resaltan un atributo de Dios que es ofendido diariamente por la humanidad a la cual Dios ama. ¿Mm? Seguimos con nuestro estudio, por eso me venía a la mente, estas personas, Ananías y Zafira, se olvidaron quién es Dios, se olvidaron de lo sublime, lo excelso, como decía David, Él es un Dios altísimo, no hay nadie por sobre Él, y se olvidaron de la santidad de Dios, que Dios no tolera el pecado ni en su más mínima expresión. Me llamaba la atención que justo el que interactúa en este juicio, ¿no? En este triste juicio, es el apóstol Pedro, ¿sí? Justo el apóstol Pedro, ¿por qué? Porque se acuerdan, ahí en Mateo 16:23, no lo vamos a leer, fue él quien fue reprendido por el Señor Jesucristo por no poner la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Una falla muy similar a lo que hizo Ananías y Zafira. En vez de ver las cosas de Dios y valorar a Dios, pensaron en las cosas de ellos, en sus necesidades. Quedémonos con un poco de dinero nosotros y digamos que estamos dando el total. ¿Sí? También fue Pedro, ¿se acuerdan? Quien con juramento y con maldiciones negó conocer al Señor Jesús 3 veces antes que el gallo cante. ¿Se acuerdan allí Mateo 26, 69 al 75? Y lo repite también Marcos y Lucas, aquella la negación de Pedro. Pero fíjense, este siervo de Dios, una vez arrepentido y restaurado por el Señor, se convierte en uno de los pilares de la recién nacida Iglesia de Cristo, y guiado por el Espíritu Santo, Pedro percibe a Satanás obrando en el corazón de Ananías.
Y por eso Pedro va a hacerle estas preguntas tan certeras al corazón de este hombre. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? En cada comienzo, fíjense que hoy estamos hablando, bueno, los pasajes, en los capítulos que ustedes están estudiando, estamos estudiando el comienzo de una nueva era, la era de la iglesia, ¿sí? El comienzo y el nacimiento de un nuevo tiempo para la humanidad. Fíjense que Satanás siempre ha actuado en los comienzos en contra de la humanidad. Cuando pensamos en la creación del mundo, allí en el paraíso, Satanás entró para tentar ¿a quién? A Eva y hacer caer a la raza humana. Luego, en un nuevo comienzo, en donde, ¿se acuerdan? Josué tiene que continuar con el trabajo de Moisés y entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida y ubicarlos en esta tierra que Dios les estaba dando. Allí camino a la tierra prometida aparece el pecado de Acán, aquel que tomó del anatema, luego justo de la consagración de los israelitas a Dios. Esto no es casualidad. Allí vemos a Satanás, siempre buscando paralizar el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Siempre atacando a la humanidad. Pero aunque la tentación viene de Satanás y aunque el origen del mal está en él, es responsabilidad del creyente no caer en dicha tentación y estar alertas a los ataques del enemigo, como la palabra nos exhorta reiteradas veces. Por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también la palabra del Señor nos va a decir en 2 Corintios 2:11, porque Satanás, perdón, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como hijos de Dios debemos estar atentos, hermanos, sabiendo que hay un enemigo alrededor nuestro, buscando ocasión para hacernos caer, buscando ocasión para que ofendamos a Dios y buscando ocasión para que nos alejemos de Él. Así que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios estar someternos a Dios, como dice la palabra, y resistir al diablo. Resistir es una palabra del ejército, estar en guardia sabiendo que el enemigo estará allí alrededor nuestro, buscando, haciéndonos caer. Es nuestra responsabilidad. Algo que me llamaba la atención y no quería pasar desapercibido: el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Todos lo sabemos, pero fíjese en esta ocasión la pregunta de Pedro nos deja ver este detalle que nos habla acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y después va a confesar que el Espíritu Santo es Dios. Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Nos está diciendo que aquel al que mintieron, al Espíritu Santo primero, es Dios, ¿sí? Y es una de las maravillas de la Escritura conocer esto. ¿Por qué? Porque hay algunas religiones que creen que el Espíritu Santo simplemente es una influencia, y acá vemos que es una persona, y siendo una persona es la tercera persona de la Trinidad, y ustedes que comenzaron a estudiar Hechos lo van a ver a lo largo de todo el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo obra, designa, habla, y trabaja en la iglesia del Señor. De tal manera que alguien sugirió un más acertado nombre para el libro de Hechos. Nuestro libro se llama Hechos de los Apóstoles, y alguien sugirió llamarlo Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, lo cual me parece algo muy, muy acertado y correcto, ¿sí? Al igual que eh, lo ponía en mi apunte, a los siervos igual que al Señor. ¿Qué significa esto? La pregunta que Pedro le hace: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Tal vez Ananías y Zafira pensaban que estaban engañando a Pedro, a los apóstoles ahí, o al resto de la membresía de la iglesia. Pero ellos no se estaban dando cuenta que su mentira no era contra los hombres, sino su mentira es contra Dios. Y es triste en la iglesia del Señor cuando los hermanos no reconocen a los siervos que el Señor puso para el cuidado de la iglesia de Dios. Hermanos, en temas del ministerio y la congregación, cuando un hermano le miente a los ancianos y a los colaboradores que forman parte del cuerpo pastoral, no le está mintiendo a los hombres, sino a Dios, sino a Dios. Cuando eh,
toque la oportunidad que los hermanos te llamen y necesiten una respuesta de vos, escucha bien esto. El consejo del Señor es siempre hablar verdad los unos para con los otros, como nos dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? No puede caber, hermanos, en nosotros la mentira, y mucho menos cuando los hermanos encargados de la congregación nos llaman en cuestiones de ministerio, una respuesta. No nos puede salir ni la exageración, ni la simulación, ni la hipocresía. Debemos hablar verdad en todo tiempo y sobre todo a nuestros ancianos. Continuamos con el estudio. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Terrible, ¿verdad? Sigue provocando en nuestros corazones que se compunjan del resultado del mal obrar de este hombre. Porque en toda la Biblia vamos a encontrar que el pecado siempre trae muerte. El pecado paga muy mal a aquellos que optan por él. Dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, y aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Y allí en Romanos 6:23 encontramos que la paga del pecado es muerte. Aquí tenemos en el caso de Ananías un caso en que el juicio de Dios se ejecuta inmediatamente. ¿Sí? No es el único caso, hay otros casos en la Escritura en los que los pecadores son castigados con la muerte súbita, en donde mueren instantáneamente. No los vamos a leer, pero ustedes recordarán allí. Está el pasaje en Levítico, capítulo número 10, del verso 1 a 2 y en adelante, a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no había ordenado, y descendió fuego del cielo que los consumió. Instantáneamente fueron castigados. También se acuerdan de Usa, cuando trató de sujetar el arca de Dios, que había sido puesta en una carreta en vez de ser trasladada por los sacerdotes, y dice que el arca se tambaleaba y él quiso sujetar el arca y quedó fulminado al momento, dice la Biblia, por esa temeridad, por atreverse a hacer algo que no estaba bien. ¿Sí? La disciplina del Señor. En los casos que veíamos, fue Dios, no Moisés, quien mató a los hijos de Aarón. Y fue Dios, no David, quien ejecutó a Usa. Por lo tanto, Dios usa a Pedro como vocero, pero es Dios mismo quien ejecuta la pena de muerte contra Ananías y luego contra su esposa por ser cómplice con su marido en pecar contra el Espíritu Santo. Matthew Henry dice, hay pecadores a los que Dios ejecuta su sentencia rápidamente, mientras que a otros los soporta durante largo tiempo. Sin duda tiene razones para hacer estas diferencias, aunque no está obligado a rendirnos cuentas por ellas. Hermanos, vemos a lo largo de la historia y del tiempo que hay personas como este hombre que inmediatamente recibieron la sentencia de su pecado. Y hay otros a los que Dios le prolonga el tiempo en su misericordia. Y no sabemos por qué, pero confiamos en su soberanía y en su sabiduría, y que Él tiene estas razones y que no somos nadie nosotros para pedirle cuentas por ellas. ¿Sí? En este caso, la muerte no parece estar relacionada a la pérdida de salvación. ¿Sí? La Biblia no nos explica esto. Entonces hay mucha controversia entre Ananías y Zafira, ¿serían salvos o no serían salvos? Bueno, en mi parecer, humilde parecer, este caso está relacionado al pasaje de 1 Corintios 11:30, justamente evidenciando la sentencia que se ejecutó en ellos y la severidad del castigo que eran salvos. ¿Sí? Leemos este pasaje de 1 Corintios 11:30 y 31, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y ahí usa una frase el apóstol, y muchos duermen. Sabemos que el cristiano en Cristo ya no muere, pero cuando partimos a la presencia del Señor, el apóstol Pablo le gustaba mucho, guiado por el Espíritu Santo, a hablar acerca de la muerte del cristiano como que dormía. ¿Sí? Así que está hablando ahí de que por no estar limpios a la hora de participar de los símbolos de la cena, muchas personas estaban enfermos, otros estaban debilitados, y hasta otros habían partido de la presencia del Señor, habían muerto
por esta razón. Y nos da un consejo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿sí? En mi opinión, yo creo que, hermanos, el pecado de Ananías y Zafira fue tan grave justamente porque ellos eran hijos de Dios. Del pecador, del que no conoce a Cristo, se puede esperar cualquier cosa. Pero de estas personas, por ser hijas de Dios, su pecado fue horrendo, porque atentaron contra aquel Dios que los amó y los salvó. Y Dios les acortó el tiempo de su estadía en esta tierra. El proyecto de Dios seguramente era otro, pero por su obrar deliberado e irracional, ellos atentaron contra su vida en esta tierra, ¿sí? Hay un momento particular en la historia. Allí, cuando cae eh, muerto de los pies del apóstol Pedro, Ananías, fueron los jóvenes que se levantaron y se encargaron de amortajar, como era la costumbre en la época, de vendar. ¿Se acuerda? Lo hemos visto con la muerte de Lázaro, que el Señor dice: desatadle, dejarle ir, porque estaba como una momia, amortajado. Y mismo Señor Jesucristo, cuando muere, dice que fue puesto allí por Nicodemo y por José de Arimatea, esta tela, ¿sí? Que se enrollaba todo el cuerpo, y así se sepultaba en estos sepulcros, en estas cuevas. Ellos fueron los encargados de hacer esta tarea y de sepultar. Entendemos que fue en el mismo día. Fíjense, cuando una persona en la actualidad fallece, tenemos un tiempo en donde es velado. En la antigüedad no sucedía esto. Alguna vez leí que en la actualidad son tanto los conservantes que comemos, ¿no? Que introducimos en nuestro cuerpo a través de los alimentos, a través de las latas, ¿no? De conserva, y etcétera, que el cuerpo tarda mucho, cuando una persona muere, en descomponerse. Pero en la antigüedad, a causa del calor y de que no estaban estos químicos en el cuerpo de las personas, la corrupción en el cuerpo comenzaba a pudrirse rápidamente. ¿Se acuerdan lo que le dijo Marta al Señor Jesucristo cuando dice que quiten la piedra de donde estaba puesto Lázaro? Marta le dice: Señor, ya pasaron 4 días y hiede ya. ¿eh? Eh, Uno puede pensar, a veces pasan tiempos acá, los cuerpos por ahí en, bueno, ahora se me fue el nombre del lugar donde los colocan, y tardan mucho más en entrar en descomposición. Pero bueno, en esta época se descomponían rápido, entonces era necesario sepultarlo en el mismo día. Y los que tomaron esta tarea tan triste fueron los jóvenes. Pero me llama la atención la actitud de los jóvenes. No dice la Biblia que los apóstoles o los hermanos que estaban oficiando les hayan pedido a los jóvenes que lo hagan. Brotó de su corazón. Los jóvenes deben ser los miembros más activos de la iglesia. Ellos se levantaron, estaban voluntariamente predispuestos a ofrecer sus servicios para ocuparse aún de los detalles o de las cosas que otros no quieren ocuparse. Siempre predispuestos al servir al Señor. Y esto, hermanos, para todos y para nuestros jovencitos, ¿a qué estás dedicando tu tiempo? ¿Dónde estás poniendo tu fuerza? Dios quiera que estés dedicado a servir a nuestro gran Dios y a nuestro Señor, ¿sí? Sirviendo a los hermanos en la iglesia y ocupado en su obra para bien de nuestra amada iglesia local. Los jóvenes han de ser hallados de muchísima utilidad en la iglesia del Señor. Aquellos que somos de años en el ministerio, hemos a veces, yo la verdad que puedo decir que soy un afortunado porque era muy pequeño, pero bueno, conozco los casos de hermanos ancianos que prácticamente golpeaban con su palabra a los jóvenes, de tal manera que los jóvenes ya no tenían el deseo de seguir en la congregación, se sentían realmente mal y ofendidos por el mal obrar, como si fuera que los jóvenes no son de importancia. Y este pasaje me hace ver todo lo contrario. Los jóvenes son de hallado de muchísima utilidad en la iglesia del Señor. Joven, si no tenés un ministerio o si no estás ocupando algún ministerio en la iglesia, habla con los hermanos, porque seguramente hay ministerios que por ahí no están siendo cuidados, y vos sos de gran, gran utilidad en el servicio del Señor. Así que poníamos ahí en nuestro punto de jóvenes: estemos siempre preparados para trabajar en la obra del Señor, siempre siguiendo el consejo de la Escritura, lo que Pablo le dice allí a Timoteo, aquel joven Timoteo, en
1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Prepárate, hermano querido, prepárate. Busca al Señor en tu cita diaria, en oración y en la lectura de la palabra del Señor. Y está siempre preparado. Prepárate. Prepárate en palabra, prepárate en conducta, prepárate en amor, en espíritu. Guarda tu pureza, para que el Señor pueda utilizarte como un instrumento útil en su obra. ¿Cuál fue el resultado de esta sentencia que el Señor ejecuta en la primera iglesia? Quitándole la vida a Ananías y Zafiras por este pecado tan horrendo que ellos cometieron de tentar a Dios. Dice el versículo número 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este acontecimiento infundó gran temor, primero a la iglesia, ¿sí? Ejerciendo una influencia purificadora. Eh, Cuando suceden estas cosas, es un sacudón que el Señor nos da y nos hace entender de que Él es un Dios santo y que no debemos jugar con sus cosas ni con su persona. Y esto nos lleva a analizar nuestras vidas y a buscar más la santidad, como dice su palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Aún en la actualidad, ¿verdad, hermanos? Al leer esta historia, nuestros corazones sienten temor, temor a Dios, ¿sí? En los que no eran la iglesia, también esto trajo temor a sus corazones. Dice allí el versículo número 13, que de tal manera que no estaban dispuestos a jugar con Dios, no se atrevían ni siquiera a juntarse con ellos. Si había alguien que estaba interesado por alguna situación que no sea vivir para Dios, o estaba interesado por una situación económica o algo que, etcétera, al ver esta situación ya decía, no, acá no me meto. Esto es jugar con fuego. Y se daba cuenta y se apartaba. Y aún el resto del pueblo alababa la conducta de los hermanos de la nueva iglesia. De esta manera, el Señor, al ejecutar este juicio en su iglesia, aumentó de esta forma el respeto a Dios, a sus juicios, y le enseñó a tomar las cosas en serio, y a regocijarse con temor y con temblor. Dios, cuando obra, siempre tiene un propósito de edificación para su amada iglesia. Y esto da camino para lo que sigue. La iglesia sigue creciendo, ¿sí? En este contexto de profunda consagración y santidad de la iglesia, el Señor sigue aumentándolos en números de hombres y mujeres que creían en Cristo, ¿sí? Fíjense que esto está de la mano cuando Pedro predica en un momento, dice que se convirtieron 5.000 personas, luego dice que se convirtieron 3.000, primero 3.000, después 5.000, y ahora ya no, la Biblia no nos dice número, pero nos dice que era una gran cantidad de personas que iban creyendo en Cristo. Y podemos pensar que solo en un lugar donde fielmente se predica el Señor Jesucristo y se viva este verdadero que se predica, este verdadero evangelio, es donde Dios puede allí bendecir y multiplicar. ¿Se acuerdan del Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si hay pecado, no están juntos, ni tampoco hay armonía. Pero cuando hay santidad y consagración, hay amor y unidad, los hermanos habitan juntos y en armonía. ¿Y cuál es el resultado? Envía allí Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? También el Señor sigue obrando muchas señales y maravillas a través de los apóstoles, y esto va a coincidir con una promesa que el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, de que ellos harían obras mayores a las que él hacía. ¿Se acuerdan de esa promesa? Se encuentra en San Juan 14:12, nos dice que el Señor le dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor le está diciendo que en este tiempo en que Él los dejaba, los apóstoles iban a hacer obras mayores a las que el Señor hacía. Y podemos ver en los versículos 14 y 15 cumplida dicha promesa del Señor, ya que los apóstoles aún tenían el poder para sanar con solo la sombra.
La sombra, Pedro caminaba por los caminos allí de la vieja Palestina y su sombra pasaba por las personas que estaban allí junto al camino enfermas, y las personas se sanaban. Y dice la Biblia que los que tenían demonios, los demonios salían de ellos. Y este mismo poder que actuó en la persona del apóstol Pedro, para su ministerio con los judíos, también este mismo Dios actuó con este mismo poder en la persona del apóstol Pablo, que fue su ministerio para con los gentiles. Dice Hechos 19:12, algo también de maravilla y milagroso, que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjense, se llevaban los delantales o los pañuelos de Pablo, se los ponían a los enfermos y las personas se curaban, y los espíritus, los demonios, salían de ellos. Dios de esta manera, el Señor Jesucristo de esta manera, cumple lo que promete y nos da la seguridad que todas las promesas en el Señor son sí y amén. Él cumple lo que promete. También de esta manera los apóstoles tenían la oportunidad de demostrar al pueblo que no solamente estuvieron con Jesús, sino que el mismo Espíritu estaba en ellos y que la doctrina que ellos predicaban a través del Evangelio era divina. ¿Mm? No era un cuento de hombres, sino que era una doctrina que para los judíos era nueva, pero que venía de Dios. ¿Sí? Llegamos al final de nuestros estudios, hermanos. Hacemos una conclusión y una breve aplicación para nuestras vidas. En este texto vemos la fidelidad y la honradez de la Biblia. Pensaba, ¿no? Digo, tranquilamente se pudo haber ocultado esta triste historia de la primera iglesia. Venía todo bien, había milagros, todos se sumaban cada vez más, nadie tenía necesidad, veíamos una iglesia realmente perfecta hasta que llegamos al caso de Ananías y Zafira, donde vemos un caso de pecado dentro de la iglesia, y la Biblia pudo haberlo obviado tranquilamente. Sin embargo, aunque fue un hecho desagradable, allí está. Y vemos la fidelidad de nuestro Dios, y que está allí para nuestra enseñanza, como dice Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, esto fue escrito para nosotros. El Señor en su misericordia pensó en nosotros y nos dejó este ejemplo, para que nosotros también temamos y sepamos cómo conducirnos en la iglesia del Señor Jesús. La mentira, la hipocresía y el tentar a Dios siguen siendo graves delante de su presencia, por lo que cada uno de nosotros debemos vivir en verdad, en santidad, y tomar el consejo del salmista de examinar nuestros corazones. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Dice, examíname, allí en el Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si al hacer esta oración vemos que el Señor nos muestra cosas que debemos corregir, ¿eh? Mientras haya luz, dice la Biblia, mientras estamos vivos, podemos eh, eh, acudir a algo que ustedes ya estudiaron tiempo atrás, allí en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Podemos acudir a nuestro Señor por perdón y por restauración, teniendo una fiel promesa y una seguridad, que como dice 1 Juan 1, del 6 al 8, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hallas en tu vida que hay algo que corregir, hay algo por qué arrepentirse, vení delante del Señor, arrepentite, convertite de ese pecado. Convertirse es dar la vuelta, ir en otra dirección a la que venías, para que el Señor pueda limpiarte totalmente. Y tenemos esta promesa, que si le pedimos perdón, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Terminamos con la última eh, reflexión, que seamos medios de salvación para otros. Como eh, veíamos en esta iglesia, que se santificó, y de tal manera se santificó, que las personas
se acercaban más al Señor, y se añadían cada día más los que iban a ser salvos. Así que nosotros, hermanos, seamos medios de salvación para otros, de modo que nuestras iglesias, los que crean en el Señor, aumenten cada día más y más. Hermanos, esto era lo que había propuesto en mi corazón compartirles. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles estaremos siguiendo con este estudio del capítulo número 5, desde el versículo 17 hasta el final. Que el Señor bendiga su palabra.